Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Gregorio Pérez y junto con mis compañeros Juan Pablo Díaz y Karen Escobar, hoy les hablaremos sobre Claudio Ptolomeo, el sistema de la teoría geocéntrica, hablaremos sobre la relación tan importante que tienen la astronomía y la astrología y finalizaremos dando un overview de cómo fue el periodo greco-romano y la tecnología en la antigua Roma. La astronomía ha sido desempeñada por el hombre para ayudarse con las plantaciones y recolección de la cosecha y posteriormente creando calendarios para marcar fechas y procesos vinculados con los cultivos agrícolas. Ese es, por ejemplo, el paramecmata de Hesíodo, que compartía salida y ocaso de las estrellas, el cual usaron los griegos para marcar las fechas. Al igual que el conocimiento de la Osa Mayor y la Osa Menor, usadas para la navegación en los viajes. Y así como los babilonios y egipcios sabían el recorrido del sol de oeste a este a través de un camino llamado el zodiaco, cuyo orden señalan Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esta división de la eclíptica, el trayecto del sol, en signos zodiacales, se originó en la astronomía babilónica durante la primera mitad del primer milenio antes de nuestra era. Y en un hecho en particular, debido a la invasión del Alejandro Magno al 300 a.C., se ayudó de la recolección de escritos de los caldeos sobre la astrología, quienes empezaron a migrar a Babilonia. Y uno de ellos fue Beroso, quien creó una escuela en la isla de Kos, enseñando astrología, y así sus discípulos emigraron a otras ciudades, permitiendo una expansión de este conocimiento. Y así el primer horóscopo por Babilonia se creó en el 240 a.C., como base para los griegos, quienes desarrollaron más este. Y el nombre zodiaco proviene del hecho de que la mayoría de estas constelaciones tienen nombres de animales, derivándose la palabra zodiaco de la palabra griega animal, que es son. Y estos nombres tienen nombres diferentes para los babilonios, pero conocidos actualmente por el conocimiento de los nombres que les pusieron los griegos, y esto debido a una caracterización de su nombre. Por ejemplo, Leo lleva su nombre debido al león de Nemea, muerto a manos de Hércules, que lo estranguló pues su piel era impenetrable, y el héroe lo despellejó con sus propias garras, lo único que podía herirlo, y se quedó la piel como su símbolo. Y realmente el zodiaco de la astrología no está compuesto por las constelaciones zodiacales, sino por los signos astrológicos que forman el llamado horóscopo. Y estas constelaciones del zodiaco son grupos de estrellas cortados por el plano de la órbita de la Tierra, proyectado en el espacio interestelar, y los signos son arquetipos en la memoria con los que los astrólogos definen la personalidad de las personas y están asociados a 12 meses astrológicos de más o menos 30 días del año natural. Estos 12 meses forman el año astrológico y su primer día coincide con el equinoccio de primavera o vernal en el hemisferio norte, cuando el Sol está al comienzo de la constelación de Piscis, y de ahí que en astronomía se hable del puntero de Piscis, mientras que astrológicamente es el primer día del primer mes signo Aries del año astrológico, y de ahí que en astrología se hable del puntero de Aries. Además, la astrología, con todos estos conocimientos astronómicos, se dedica de acuerdo con un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y de las constelaciones, basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. Este paralelismo es usado como método. Hiparco de Nicea, astrónomo, matemático y geógrafo griego, con aportes como la precisión de los equinoccios, la distancia entre año siderio y año trópico, con una mayor precisión en la medida de la distancia Tierra-Luna y de la oblicuidad de la eclíptica, invención de la trigonometría, por lo cual se le conoce el padre de la trigonometría, y de los conceptos de longitud y latitud geográficas. En geografía fue el primero en dividir la Tierra en meridianos y paralelos, haciendo usuales los conceptos de longitud y latitud de un lugar o espacio, e intentó proyectar fielmente la Tierra esférica en un mapa bidimensional. Hiparco fue el primero en proponer que el día se dividiera en horas de igual duración. También usó el sistema sexagesimal de los babilonios al dividir la circunferencia en 360 grados y cada grado en 60 minutos, para realizar su división geométrica de la Tierra en meridianos.
lo que consideró que el día podía considerarse, valga la redundancia, como una circunferencia que se correspondía al ciclo diario del Sol y que como tal ser dividida también en partes de igual duración, a lo que conocemos como horas, al contrario de las horas de desigual duración que se estaban utilizando entonces. Y a pesar de esta propuesta de Hiparco, no fue hasta la invención del reloj mecánico en el siglo XIV en que se generalizó la división en horas de igual duración. Además, realizó el catálogo de estrellas, el cual contiene posiciones de 850 estrellas en 48 constelaciones, y esas posiciones van con coordenadas eclípticas universales. Este catálogo se puede encontrar en el Almagesto de Ptolomeo, en los libros séptimo y octavo, aunque Ptolomeo afirma ser su observador, ya que muchas evidencias apuntan a que Hiparco como su verdadero autor. Claudio Ptolomeo, astrónomo, astrólogo, matemático, geógrafo y químico griego, quien sin exactitud se comenta que habría trabajado en la Biblioteca de Alejandría, pero que sí se sabe con exactitud que vivió y trabajó en Egipto. Y fue discípulo indirectamente de Hiparco, ya que nació 200 años después de su muerte, pero usando sus apuntes y sus estudios, fueron importantes para la realización de la obra de Ptolomeo, la cual describe un movimiento de los astros en términos de los deferentes y epiciclos de Hiparco. Y, además, fue usando la observación científica precisa con la física de Aristóteles y la geometría de Euclides. Además, fue heredero de la concepción del universo dada por Platón y Aristóteles, con un método de trabajo notablemente difirió del de estos, pues mientras Platón y Aristóteles, con una cosmovisión del universo, Ptolomeo fue un empirista, y su trabajo consistió en estudiar la gran cantidad de datos existentes sobre el movimiento de los planetas con el fin de construir un modelo geométrico que explicase dichas posiciones en el pasado y fuese capaz de predecir sus posiciones futuras. Para ello, aplicó el estudio de la astronomía al de la astrología, pues creó los horóscopos. Todas estas teorías y estudios están escritos en su obra Tetrabiblos. Y otra gran obra suya fue la Geografía, en que describe el mundo de su época. Utiliza un sistema de latitud y longitud que sirvió de ejemplo a los cartógrafos durante muchos años. Una de las ciudades descritas en esta obra es la Meca, en la península arábica, a la que llama Macoraba, y esta obra contenía graves errores en cuanto a distancias. De hecho, se piensa que Colón terminó conociendo América producto de que en el mapa de Ptolomeo las Indias se encontraban notablemente más cercanas al navegar en esa dirección. Y, en otro error, esta vez de metatesis, Ptolomeo escribe Catelonai, haciendo referencia a los lacetanos, uno de los pueblos íberos asentados en la actual región de Cataluña, en la península ibérica. Y en el campo de la óptica exploró las propiedades de la luz, sobre todo de la refracción y la reflexión, y su obra Óptica es un tratado sobre la teoría matemática de las propiedades de la luz. Y su obra cumbre es el Almagesto, que contiene el catálogo estelar más completo de la antigüedad, que fue utilizado ampliamente por los árabes y los europeos hasta la Edad Media, y en el que se describen el sistema geocéntrico y el movimiento aparente de las estrellas y los planetas. El Almagesto es la culminación de los siglos de trabajo de astrónomos griegos, trabajo que Ptolomeo recopiló y desarrolló. El Almagesto consta de 13 volúmenes. El primer libro expone el sistema geocéntrico. El segundo libro trata sobre la periodicidad de los equinoccios y la longitud del año. En el tercer libro se discuten los solsticios y equinoccios. En el cuarto libro se exponen estudios de la luna y se define el mes sinódico. El quinto libro trata sobre la corrección de las posiciones de la luna y el sol. En el sexto libro se expone una medida del diámetro aparente del sol y la luna, mostrando un método de predicción de eclipses. En los libros séptimo y octavo se muestran cómo las posiciones relativas entre las estrellas son aparentemente fijas. El octavo libro constituye un catálogo de estrellas conocidas por Ptolomeo. Finalmente, en los últimos 5 libros se expone el método de Ptolomeo para calcular las posiciones y trayectorias de los planetas, explicando en detalle el sistema de epiciclos. Ptolomeo desarrolló su teoría geocéntrica a partir de la física aristotélica. Aristóteles amplió el sistema de Eudoxo, quien manifestó que todos los fenómenos en los cielos pueden explicarse con el movimiento circular uniforme.
Según este sistema, la Tierra esférica está en el centro del universo. Todos los cuerpos celestes están pegados a 56 esferas concéntricas que giran alrededor de la Tierra, y la Luna está en la esfera más cercana a la Tierra. Según Ptolomeo, el primer problema de la física aristotélica surge de la observación de los equinoccios de otoño y primavera, ya que en su recorrido a los supuestos 180 grados alrededor de la Tierra, el Sol tarda 6 días más desde el equinoccio de otoño al de primavera que el de primavera a otoño. Según Ptolomeo, si el Sol dibuja trayectorias circulares con movimiento uniforme y sin aceleración, nos explicaría cómo tarda 6 días más en recorrer exactamente la misma distancia. El segundo problema de la física aristotélica denunciado por Ptolomeo consiste en que, cuando el Sol va desde el equinoccio de otoño al de primavera, se ve más grande que en su trayectoria desde el equinoccio de primavera al de otoño. Esto nos explicaría por qué se supone que el Sol siempre está a la misma distancia en trayectorias circulares, por lo tanto debería verse siempre del mismo tamaño. Según Ptolomeo, en el centro del universo se encontraba la Tierra y alrededor de ella giraban la Luna, Venus, Marte, el Sol, Júpiter, Saturno y las estrellas inmóviles. En su sistema, cada planeta es movido por 2 o más esferas. Una esfera es su deferente que se centra en la Tierra y la otra esfera es el epiciclo que se encaja en el deferente. El planeta se encaja en la esfera del epiciclo. El deferente rota alrededor de la Tierra, mientras que el epiciclo rota dentro del deferente, haciendo que el planeta se acerque y se aleje de la Tierra en diversos puntos de su órbita, inclusive haciendo que se disminuya su velocidad, se detenga y se mueva en el sentido contrario. Esto explicaría el movimiento retrógrado de los planetas. Los epiciclos de Venus y de Mercurio están centrados siempre en una línea entre la Tierra y el Sol, lo que explica por qué siempre se encuentran cerca de él en el cielo. Dos observaciones apoyaban la idea de que la Tierra era el centro del universo. En primer lugar, desde cualquier punto de la Tierra, el Sol parece girar en torno a la Tierra una vez al día. Mientras que la Luna y los planetas tienen sus propios movimientos, también parecen girar alrededor de la Tierra una vez por día. Las estrellas parecen estar fijas en una esfera celeste que gira una vez al día sobre su propio eje en los polos geográficos de la Tierra. En el segundo lugar, la Tierra parece estar inmóvil desde la perspectiva de un observador ligado a la Tierra. Se siente sólida, estable y estacionaria. Además, si la Tierra se moviera, entonces uno debería ser capaz de observar el desplazamiento de las estrellas fijas debido al paralaje estelar. En resumen, si la Tierra se moviera, las formas de las constelaciones cambiarían constantemente en el transcurso del año. Pero en la actualidad sabemos que las estrellas están realmente mucho más lejos de lo que postulaban los astrónomos griegos, lo cual hace el movimiento de estas extremadamente sutil. El sistema de Ptolomeo llegó a ser considerado tan perfecto que fue la teoría dominante durante 1400 años, hasta el siglo XV, y estuvo bajo la protección de la Iglesia cristiana. Los Padres Santos querían que la Tierra fuese considerada el centro del universo y gobernada por un Dios todopoderoso. Además, el mero intento de cuestionar el sistema de Ptolomeo era considerado traición a la Iglesia y estuvo a punto de costarle la vida al científico Galileo, y Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. En 1553, Nicolás Copérnico publica su libro, Las revoluciones de las esferas celestes, en el cual sustenta el modelo astronómico que sostiene al Sol como el centro del sistema solar. Esta publicación marca el comienzo de una revolución astronómica, al indicar la falsedad de la teoría geocéntrica de Ptolomeo. A finales de los años 70, el geofísico estadounidense Robert Newton comprobó los datos de Ptolomeo a través de un ordenador. Según Newton, Ptolomeo había obtenido en gran parte los resultados astronómicos descritos en su obra El Almagesto por cálculo y no por las observaciones directas que describió Ptolomeo. Todos estos argumentos están presentes en el libro de Robert Newton, El crimen de Claudio Ptolomeo. Para este geofísico, Ptolomeo fue el fraude más exitoso en la historia de la ciencia. Bueno, pero todos estos eventos astronómicos y astrológicos que estamos discutiendo estaban ocurriendo en Alejandría, en lo que hoy en día es Egipto. Al norte del Mediterráneo, algo muy interesante estaba sucediendo. Un pueblo de personas que los griegos podrían llamar barbáricos, en una ciudad llamada Roma, empezaron a conquistar toda esa gran península que hoy llamamos Italia y unificaron un ejército enorme, los romanos. Algo que tenemos que destacar es que dentro de las pequeñas comunidades de las personas que vivían en esta península italiana, las brechas culturales no eran tan grandes.
¿Qué pasa con eso? Que hacía que fuera muy fácil la unificación de diferentes ciudades para un objetivo común, como lo es la dominación del mundo o de Europa o de lo que sea. Que para los romanos dominar el mundo y conquistar Europa fue un poco más fácil que como lo hubiera sido, por ejemplo, para los cartagos y gente de África, puesto que tenían una brecha cultural muy pequeña entre pueblo y pueblo. Los antiguos griegos, los cuales vivían al norte del Mediterráneo, no en Alejandría, empezaron a ver a los romanos como una amenaza e invadieron a Roma. Cuando los romanos vieron que estaban bajo invasión griega, lo único que pudieron haber hecho es poner full potencia militar y ganarle a los griegos, lo cual dio el inicio a la época greco-romana. La época greco-romana es muy interesante, puesto que ya todo el territorio griego estaba bajo la dominación de los romanos. Pero es que, a ver, pensemos, ya los griegos llevaban un montón de siglos generando conocimiento en griego, ¿cierto? Y los romanos eran simplemente una cultura que no existía, no había literatura en romano. El lenguaje del latín apenas estaba comenzando a evolucionar del proto-indoamericano. No tenían cultura, no tenían dónde meterse. Los hijos de los líderes romanos era muy posible que tuvieran maestros griegos. Por ejemplo, un político romano podía muy fácilmente ser ayudado por un estadista griego, lo cual crea que la cultura griega y los ideales romanos se juntaran en lo que se puede llamar el primer bilingüismo entre dos culturas occidentales en la historia moderna. Bueno, empecemos a hablar sobre la cultura griega. Los romanos no tenían cultura, entonces adaptaron la cultura griega a la misma. Un ejemplo claro, el filósofo Cicerón imitaba a Platón, pero hablaba sobre una justicia real, sobre un enfoque práctico al que se le puede dar a la política, al contrario que lo que Platón hacía. Platón simplemente hablaba de la justicia ideal y de cómo era una república perfecta, pero no la ponía en práctica. Eso pasaba mucho. Empezaban a imitar a los griegos y poco a poco se empezaban a desprender para crear su cultura romana. Por ejemplo, al principio, un poeta, Lucrecio, empezó a hablar y a razonar de una manera muy aristotélica. Hablaba sobre temas del universo, sobre, por ejemplo, la importancia de no tenerle miedo a los dioses y pensar que si ellos están ahí, pues no están interviniendo, están simplemente viendo que no se vaya todo a la basura. Por ejemplo, hablaba de los átomos, de cómo era un nivel microscópico la naturaleza de la materia, como lo hacía Demócrito. Algo además que hablaba mucho este poeta Lucrecio es que afirmaba que tenía que haber un inicio de la humanidad y del mundo. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos los recuentos históricos y los cantos de todo lo que ha pasado en la historia, no solo el poco que tenemos. Esa fue la justificación que él dio para decir que el universo tuvo su principio. Bueno, pero estos igualmente eran tiempos muy violentos. No crean que los griegos se rindieron y ya. Habían batallas por todas partes y eran tiempos supremamente sangrientos. Ese tipo de sangre y esa incapacidad de hacer algo hizo que muchas personas del común se resignaran al misticismo y las religiones empezaran a tomar y a coger importancia. Fue por esta resignación al misticismo que las ciencias o pseudociencias, como las llamamos hoy en día, como lo es la astrología, fueron promovidas por todo el Imperio Romano, puesto que nos daban respuestas a cosas que no sabíamos la respuesta. Además de esto, muchos historiadores concuerdan que esta resignación al misticismo que ocurrió gracias a la sangrienta época fue una de las razones por las cuales la religión del cristianismo pegó tan duro en Europa y en la antigua Roma cuando el emperador Constantino aprobó que el cristianismo fuese la religión del Imperio Romano. Se cree que sin esta resignación, si esto no hubiera pasado, la gente hubiera sido un poco más racional y científica como lo era en la antigua Grecia. Bueno, este bilingüismo también se refleja en la ciencia. La ciencia tradicional, el razonamiento, los pensamientos del origen del universo se siguieron haciendo en griego y la ciencia que se llamaba moderna o la ciencia práctica en latín. Bueno, ¿cómo así? Los romanos eran personas muy prácticas, entonces todos los textos de ingeniería y arquitectura que vamos a discutir después eran en latín. La primera ciencia romana fue la gramática, que fue inventada y fue desarrollada básicamente para poder resaltar que su idioma era diferente al de los griegos y poder tomar dominancia sobre los griegos. Los romanos siempre se preguntaban, ¿para qué les sirve esto a los griegos? ¿Por qué los griegos hacen esto? Y si no tenían una respuesta, no lo estudiaban. Es por eso que la ciencia romana tal vez no se debería llamar ciencia romana, se debería llamar tecnología romana, puesto que ellos solo estudiaban algo si les servía. ¿Para qué? Ellos estudiaban la astronomía para entender la astrología, estudiaban la biología para poder mejorar los cultivos y alimentar a más población, estudiaban matemáticas y físicas para aplicarlas a la ingeniería y tener mejores estructuras. Ellos no estudiaban el por qué, porque sí, no, eso no pasaba, como en los griegos que simplemente querían entender y razonar.
Esto en Roma no se ve tanto, se degradaba. El arte de la guerra, los romanos conquistaron toda Europa porque todas esas aplicaciones de las matemáticas y la física y la química y todo eso las aplicaron en la guerra, y además de eso, en todos los lugares que invadían hacían un trueque de ideas, un trueque de innovaciones, lo cual hacía que los lugares que Roma invadía le dieran diferentes métodos de seguir expandiéndose. El enfoque literario era básicamente eso. Por ejemplo, fue en Roma donde se publicó el primer texto de arquitectura e ingeniería de toda la historia moderna, y las enciclopedias, que también fueron publicadas por primera vez en Roma. Las enciclopedias nacieron en Roma tal y como son hoy en día, eran vistas como algo para entretenerse, no como algo para iluminarse, como si hubieran visto en la antigua Grecia. Bueno, entonces los romanos tienen un montón de invenciones, literal le debemos demasiadas cosas a los romanos. Por ejemplo, las vías pavimentadas. Las primeras vías pavimentadas fueron en Roma. Pero hablemos de 4 invenciones que tal vez la gente no cree que ocurrieron en Roma. El primer periódico. El primer periódico ocurrió en Roma. Obviamente en ese momento era en piedra, pero tenía una importancia muy grande, y es porque al tener esas noticias de qué estaba pasando en todo el imperio, los romanos tenían ese sentimiento de patriotismo y no habían tantas revoluciones y movimientos separatistas de este gran imperio, lo cual hacía más fácil su control, los periódicos. Uno muy importante, los acueductos, los primeros acueductos, esos tubitos que nos traen agua, los primeros fueron romanos, y fue un challenge arquitectónico impresionante. Ellos construían con arcos, también fueron los primeros en construir con arcos, no fueron los primeros. ¿Ellos fueron de los primeros en construir con arcos? No, muchas sociedades y civilizaciones antes de ellos construyeron con arcos, pero los romanos fueron los que sacaron el provecho matemático y físico que traen los arcos. Ellos estudiaron los arcos. Miren, por ejemplo, su acueducto, y miren cómo funcionaba un acueducto en la antigua Roma. Uno cómo puede pensar que personas hicieron esto desde cero. Es impresionante. Además de esto, tal vez Hipócrates fue el primer médico, pero los primeros instrumentos quirúrgicos se desarrollaron ¿dónde? En Roma. Aquí podemos ver la foto. Y no solo eso, el sistema de tuberías para llevarse los residuos de las personas, o sea, los baños, básicamente todo ese sistema de tuberías y de sanitario, fue inventado ¿dónde? En Roma. Claro que era muy diferente. En esa época la gente iba en baño en conjunto y hablaban mientras hacían sus necesidades, cosa que hoy en día no pasa. Pero podemos ver la similitud. Entonces es importante ver todo lo que le debemos a Roma y a Grecia gracias a la tecnología que nos dieron. Esperamos que hayan aprendido mucho, y si tienen alguna pregunta háganosla saber. Las referencias están en la descripción del video.